y vamos a pasar ahora al tema principal porque México extraditó a 29 presuntos narcotraficantes, entre ellos uno muy viejo y uno muy conocido, Caro Quintero, quien intentó en algún momento, hace ya bastantes décadas, incluso pagar la deuda externa del país. Anaí, ¿qué nos puedes comentar de esta extradición que se hizo el día de ayer? Claro, Aníbal, sin duda alguna, uno de los personajes que destacó desde las primeras horas fue Rafael Caro Quintero. El día de ayer comenzó a circular esta información desde la mañana cuando el sheriff del condado de Webb en Texas, Martín Cuellar, anuncia o hace un anuncio de, pues, a sus, digamos, hace un anuncio indicando que a las personas pues les recomienda refugiarse por la inseguridad y él ya adelanta que se habrían extraditado a los hermanos líderes, antiguos líderes de los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, alias el Z40 y Z42 respectivamente. Él anuncia esta parte y entonces empieza a surgir esta información escasa hasta esas primeras horas del jueves del día de ayer porque no se sabía y digamos que algunos medios de comunicación retoman o dan contacto con los abogados de estos personajes y él dice, pues no hay forma de que pudieran haber sido extraditados, no han sido extraditados y posteriormente el nombre que resuena es el de Rafael Caro Quintero, se dice que ya fue también extraditado y entonces empieza a circular esta información el día de ayer, se hablaba de más de 30 campos, ya alrededor de la 1:30, 2 de la tarde, sale una tarjeta informativa ya en donde la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana anuncian y confirman que 29 presuntos narcotraficantes fueron extraditados a Estados Unidos. No, ellos no hablan de nombres hasta ese momento, pero más tarde sale también un comunicado por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos en donde ya dan esta lista de quiénes son los 29 personajes que son extraditados a Estados Unidos y destaca, incluso ellos lo destacan, el nombre de Rafael Caro Quintero, porque recordar que a Rafael Caro Quintero no solo se le busca por su probable participación en el delito de tráfico de drogas, sobre todo cocaína, porque recordar quién fue este personaje conforma el cártel de Guadalajara junto a Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto, y a Miguel Ángel Félix Gallardo. En la década de los 80 ellos empiezan a traficar cocaína hacia Estados Unidos, conforman este cártel que fue uno de los más poderosos en esta década de los 80 y en 1985 aparece este otro personaje que es muy importante, que es el agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. Él logra infiltrarse a esta organización y logra, digamos, echar o vamos, él descubre un plantío muy grande en el rancho de Rafa Caro Quintero y pues él logra, digamos, dar con esta información, la da a las agencias, la da a la DEA, la comparte también con la DEA y pues esta es un decomiso importante el que se hace y en venganza a esta situación se habla de que Rafael Caro Quintero fue el autor material bueno, es de lo que se le acusa de el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA en México en el año de 1985. Desde entonces, el gobierno estadounidense ha estado tras los pasos del capo mexicano y recordar que él fue detenido en 2 ocasiones. En una primera ocasión fue detenido en Costa Rica. Él niega haber tenido participación en el asesinato de la gente y en 2022 se le vuelve a detener porque ya había cumplido parte de su condena. Además, él salió también libre y se le vuelve a detener y la justicia estadounidense lo vuelve a reclamar. Él había sido, y también hay que recordar, se exhibió durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se exhibió que él había sido uno de estos beneficiarios del Poder Judicial, de estos amparos
amparos de estos beneficios procesales a los que daban pie el Poder Judicial. Es decir, esta solicitud de extradición había quedado en pausa gracias a los amparos que había concedido el propio Poder Judicial, y es algo que incluso lo exhibió el propio expresidente Andrés Manuel López Obrador en esta sección de la conferencia que él titulaba Cero Impunidad, ¿no? Y en esta sección donde se exhibía a los jueces que beneficiaban a presuntos delincuentes relacionados con delitos de cuello blanco y de crimen organizado. Entonces, lo que destaca ayer justamente la DEA es eso, ¿no? Que por fin tienen a pues a este personaje muy importante, y pues ellos dicen que este momento, y voy a leer esta cita, Claro. que da este pronunciamiento la DEA: este momento es extremadamente personal para los hombres y mujeres de la DEA que creen que Caro Quintero es responsable de la brutal tortura y asesinato del agente especial de la DEA, Enrique Kiki Camarena. También es una victoria para la familia Camarena. Hoy envía un mensaje a cada líder de los cárteles, a cada traficante, a cada criminal que envenena nuestras comunidades. Serán responsables, no importa cuánto tiempo lleven, no importa cuán lejos corran, la justicia los encontrará. ¿Y qué es lo que se está pidiendo en el caso de Caro Quintero? Pues está pidiendo la pena, una pena máxima, pero lo que ya, digamos, fue noticia durante el día de ayer es que lo que se va a pedir en este caso y en otros casos, pero en este en particular, es la pena de muerte, Aníbal. Sin duda, esta extradición el día de ayer de 29 personajes que presuntamente están vinculados a el tema del narcotráfico, entre ellos, ya decías hace un momento, el caso de Caro Quintero, y vinculados sobre todo a este otro hecho histórico y también a este agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, que aquí sí hay que hacer varias puntualizaciones porque luego la gente se suele quedar solamente con la idea de las series que ahora están en streaming y que intentan precisamente hacer esta forma en donde nos intentan establecer una cierta narrativa a partir de hechos que sucedieron del pasado, y se va haciendo ahí como digamos ese piso parejo o ese sentido común en torno a lo que sucedió en aquel entonces a partir de estas series que se hacen ahora. Y lo cierto es que no fue del todo así, hubo otro tipo de hechos, en su momento también se vertió otro tipo de información en donde se mencionaba que, pues bueno, el personaje en cuestión, Kiki Camarena, tenía también otro tipo de intereses, que desde luego respondían a los intereses de la DEA, respondían también a los intereses de Estados Unidos, y no es eso que presentan totalmente en las series de televisión, así que siempre hay que tener las antenas muy bien paradas con este tipo de nuevas formas y nuevas narrativas a partir de estas series de televisión en donde nos cuentan los hechos del pasado, porque hay contraste de fuentes y no hay que dejar solamente, o más bien, no hay que hacer caso solamente de una de las visiones, sino investigar e indagar un poquito más qué es lo que sucedió con ellos. Y el otro punto que también me parece importante de esto que mencionas es que ahora que tienen tanto a Caro Quintero, tienen a García Luna, tienen a otro tipo de personajes como gente vinculada al Chapo Guzmán, a su hijo. Ahora ya tienen a otros dos personajes vinculados a lo que fue el cártel de los Zetas, que mucho tiene que ver también con la política que se hizo desde Vicente Fox, para no irnos tan atrás, cuando en la época de Cedillo se prepararon a unas fuerzas especiales del ejército mexicano que después se escinden y van hacia la conformación de un grupo delictivo como fue el de los Zetas. Bueno, ahora ya tienen a otros dos capos también en territorio estadounidense. Entonces, aquí de lo que se hablaba y del análisis que se hacía hace varios años, es que en el caso de Estados Unidos, con la conformación de varias causas judiciales en contra de estos capos del narcotráfico, se va a ir conformando una gran causa en torno a el tema del narcotráfico en México, los vínculos con políticos mexicanos, los vínculos también con otro tipo de políticos en otras latitudes, por lo menos en América Latina, y entonces va a haber mucha más información al respecto en torno a lo que pueda suceder a partir de las distintas declaraciones que den este tipo de capos que ya están en Estados Unidos y que tienen información bastante sensible y que pueden, lo dejo en el sentido de una posibilidad, que podrían
otorgar a las distintas autoridades de Estados Unidos. Entonces estamos ante la conformación de esta gran causa judicial que habría en distintos lugares en Estados Unidos, en donde estos distintos capos que ahora ya están en territorio estadounidense presentados ante la justicia tendrán su juicio, tendrán el debido proceso y aportarán también información. Y entonces estaremos en las siguientes semanas, en los siguientes meses, teniendo esta agenda informativa en torno al tema del narcotráfico. ¿Por qué lo digo? Porque hemos visto que desde el 2024, cuando estaban las elecciones en México, uno de los temas más sensibles en el tema de la campaña fue desde luego el intento de vincular al expresidente Andrés Manuel con el tema del narcotráfico. Tenemos otra vertiente abierta que fue el tema del fentanilo ligado al tema de la migración, que es lo que hablábamos el día de ayer con el caso de esta imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a partir de una ley que se aplica unilateralmente, que es una facultad exclusiva del presidente y que aplica extraterritorialmente. Entonces, esta es otra segunda clave de análisis en torno a lo que está sucediendo. Tenemos ahora ya esta conformación, decía, de una probable megacausa judicial en torno a estos distintos capos del narcotráfico y va a ser la agenda mediática también probablemente que tengamos en los futuros meses, en las futuras semanas, en donde cuando empiecen los juicios en contra de estos 29 extraditados, pues habrá que ver entonces qué es lo que están hablando. El otro punto de análisis es lo que mencionabas hace un momento en torno al Poder Judicial, porque en otras investigaciones que has realizado tú, también hemos visto que hay distintos cárteles que fueron beneficiados por parte del Poder Judicial, el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa, y por eso también las declaraciones que hace la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy en torno a la aberrante corrupción que hay en el Poder Judicial y por lo tanto también la relevancia que tiene haber planteado en algún momento el tema de democratizar al Poder Judicial, de cambiarlo de fondo, de cambiarlo de raíz, porque tenemos varios casos en donde han aplicado esta política que decías tú hace un momento de los sabadazos con el expresidente Andrés Manuel, solamente para recordar algunos casos. El quinto tribunal colegiado en materia administrativa dio a Luis Cárdenas Palomino la protección y el amparo de la Justicia de la Unión para desbloquear sus cuentas. El 17º tribunal hizo lo propio también para revocar la sentencia que había dado otro juzgado en la que se negaba el amparo solicitado a la esposa de García Luna. El juez federal de control de Toluca, también en el Estado de México, había absolvido al ex magistrado Isidro Abelar Gutiérrez del cargo de enriquecimiento ilícito que le había imputado la Fiscalía General de la República. En 2019, Abelar Gutiérrez fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de tener vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Y también el otro juzgado, el de la primera instancia penal de Hidalgo, eh, había ordenado el 18 de mayo de los años anteriores la libertad inmediata de Héctor Luis Palma Salazar, mejor conocido como el Güero Palma. Casos como estos, Anaí, tenemos bastantes para demostrar cómo había una forma particular de proceder del Poder Judicial en torno a los distintos capos del narcotráfico, Anaí. Claro, Aníbal, y es que apenas en esta semana el fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, hablaba y denunciaba justamente estos casos de los hermanos Treviño Morales, el Z40 y Z42. Justamente él decía, son años los que ya llevan este proceso frenados por el Poder Judicial bajo argumentos que ya pues caen en lo absurdo, y justamente decía, para estos dos casos son 10 y 11 años los que han estado detenidos porque los jueces siguen frenando estos procesos de extradición. Entonces es muy importante, pero también es muy importante esto que ahora sale a decir la oposición, ¿no? Porque ellos decían que se estaba protegiendo a los capos de la droga aquí en México, que el gobierno los estaba protegiendo, como bien lo mencionabas, Aníbal, es una parte de lo que está en la narrativa, lo que está en el discurso, y que es que pues Morena está protegiendo a estos capos, y sobre todo a Caro Quintero, porque a él se le relacionaba directamente, se había difundido esta información que hasta ahora no tiene pruebas, no tiene sustento, pero se había difundido que él había financiado la campaña de López Obrador. Y hoy, pues,
¿cómo te explicas que a este capo sea el primero que no solo el mismo Andrés Manuel haya exhibido, sino que ahora esté ya en Estados Unidos para enfrentarse a la justicia estadounidense? Y como tú bien lo dices, va a aportar demasiadas declaraciones que nos van a decir en realidad quiénes son los que estaban ligados con el narco, porque allá tenemos a García Luna en este periodo en el que estos cárteles, sobre todo el cártel de los Zetas, en el que, porque ayer salió también Felipe Calderón a decir, bueno, es que a estos nosotros los agarramos. Pues sí, tú los agarraste, pero la mayoría eran parte de los enemigos del cártel de Sinaloa, justamente pues este cártel con el que había pactado Genaro García Luna. Pues sin duda esto va a generar mucha información, va a acaparar la agenda mediática y como decíamos hace un momento en la IA, hay que estar pendientes de cómo se va estableciendo las distintas narrativas en los medios de comunicación, cómo se va, para ocupar el concepto, cómo se va manufacturando el consenso para hacerle creer a la gente lo que tiene que creer en torno a los distintos intereses que tienen las distintas empresas o también los estados del mundo, particularmente el caso de Estados Unidos. Así que estaremos desde luego atentos a la información que se genere y aportarles el análisis con respecto a lo que suceda una vez que empiecen los distintos juicios en Estados Unidos de estos 29 extraditados el día de ayer.